Hola, ¿qué tal jóvenes? Muy bien, nos toca desarrollar los problemas de el nivel avanzado de termodinámica. Sin más preámbulos, comenzamos a trabajar. Problema número 1 dice lo siguiente. Observa por favor. En la figura se muestra la dependencia entre la presión y el volumen de un gas ideal que realiza un proceso 1, 2, 3. Correcto. El trabajo en kilojoules que realiza el gas del estado 1 al estado 3 es, recuerda, una atmósfera de 10 a la quinta pascal. Muy bien. Profe, me piden calcular el trabajo que desarrolla el gas en este proceso termodinámico de 1 a 2 y luego de 2 a 3. El trabajo desarrollado por el gas. Cuando yo tengo la gráfica presión versus volumen, el trabajo que desarrolla el gas es el área debajo de esa gráfica presión versus volumen, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta un detalle. Hay que tener en cuenta que la presión está en atmósferas y el volumen está en decímetros cúbicos, si no me equivoco. Correcto, ¿no? Sí, está en decímetros cúbicos. Muy bien. Entonces procedo a calcular el trabajo que desarrolla el gas. Muy bien. ¿Quién es el trabajo? El área que encierra, profesor, la gráfica, el área debajo de la gráfica. Toda esa área vendría a ser todo lo que estoy graficando acá. ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien. Ajá. Del estado 1 hasta el estado 3. Pero si tú te percatas, haciendo un pequeño análisis de la gráfica, desde el estado 1 hasta el estado 2, profe, es un proceso isobárico. Esta es una isóbara. Isóbara. Muy bien. Mientras que del estado 2 al estado 3, profe, acá el volumen permanece constante. Y como el volumen permanece constante, ¿qué proceso es este? Este proceso es un proceso isócoro. Isócoro. Entonces yo voy a plantear así. Por definición, digo así, digo así, por definición. Por definición. ¿Qué se va a cumplir, muchachos? Por definición se cumple que el trabajo que desarrolla el gas, profe, del estado 1 hasta el estado 3, es igual, mira, al trabajo que desarrolla el gas del estado 1 al estado 2 más el trabajo que desarrolla el gas del estado 2 al estado 3. Claro, por partes. El trabajo de 1 hasta 3 es el trabajo de 1 a 2 primero, más el trabajo de 2 a 3. Pero tú inmediatamente te das cuenta que el trabajo de 2 a 3, ¿cuánto vale? El trabajo de 2 a 3, dado que es un proceso isócoro, ¿cuánto es el trabajo de 2 a 3? Cero. Eso significa que el trabajo desde 1 hasta 3 solamente es el trabajo de 1 a 2, porque de 2 a 3 no hay trabajo. Y el trabajo de 1 a 2 es el área o el área debajo de esa gráfica, ¿no? Entre esos dos estados, en ese proceso termodinámico. De 1 hasta 2, el área debajo de la gráfica, que es el área del rectángulo que se muestra. Y se acabó. Como es un proceso de expansión, su trabajo será positivo. ¿Qué vas a plantear? Yo digo así, el trabajo que desarrolla el gas del estado 1 al estado 3 es igual al trabajo del gas de 1 a 2. Como es de expansión, su trabajo es positivo. Más. ¿Más cuánto? Más, profe, es el área debajo. ¿Pero qué área tenemos debajo? Es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. ¿Cuánto vale la base? Acá está la base, profesor. ¿Sí? De 10 a 50, 40 decímetros cúbicos. ¿Sí? Ahí está. Mientras que la altura vendría a ser todo esto que está por acá, ¿verdad? Mientras que la altura vendría a ser todo esto. Ya está. De 0 a 3, ¿no? Eso vendría a ser 3 atmósferas. Recuerda las unidades, está en atmósferas. Muy bien. Entonces, hay que multiplicar. ¿Cómo se calcula el área? La base,
que es 40 decímetros cúbicos por las atmósferas, 3 atmósferas, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá la base que vale 40, ¿sí? Por la altura que vale 3. Pero 40 decímetros cúbicos. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Un decímetro cúbico. ¿Cuánto equivale? Un deci. ¿Cuánto es un décimo? Un deci es 10 a la menos 1 metro. Pero esto debe estar al cubo, porque es un decímetro cúbico. Esto es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Está bien, no? Muy bien. Entonces acá será 40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y acá es 3 atmósferas, ¿no? Pero 3 atmósferas es 3 por 10 a la quinta. 3 por 10 a la quinta, ¿qué cosa? Pascal. 3 por 10 a la quinta Pascal. A unidades en el sistema internacional para que el trabajo me salga en joules. ¿Sí o no? ¿Cuánto queda entonces el trabajo acá? A ver, ayúdame hoy. ¿Cuánto sería acá? 3 por 40, 120. 120, positivo, ¿no? Positivo. ¿Pero por cuánto? ¿Ah? ¿Por cuánto, muchachos? 3 por 40, 120. 10 a la quinta por 10 a la menos 3, 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado joules. Muy bien. 120 por 10 al cuadrado joules. Muy bien. Pero a mí me piden en kilojoules. Ajá. Como es en kilojoule, esto será más 12 por 10 al cubo. El 0 acá se absorbe con 10 al cuadrado, me queda 12. 10 al cuadrado con un 0, 10 al cubo joules. Y eso equivale a 12 kilojoules. Y eso vendría a ser la respuesta al problema. Más 12 kilojoules es el trabajo desarrollado por el gas en este proceso termodinámico de 1 a 3. Habla más 12 kilojoules, la clave sale cabezón. La clave sale cabezón. Muy bien. Siga, profe, por favor, no pare. Perdón. Problema número 3. Problema número 3. Problema teórico importante. 3. Se tiene un gas el cual se expande desde un volumen inicial B0 hasta un volumen final BF. Si la temperatura y la presión iniciales son las mismas para cada expansión, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa? ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas? Muy bien, ajá. Tengo mi diagrama presión versus volumen que va a seguir un gas ideal. Va a seguir un gas ideal a través de un proceso termodinámico. Dice que para todos los procesos que yo voy a analizar se tiene la misma presión inicial y el mismo volumen inicial. O sea, todos los procesos empiezan en este punto. Presión P0 y volumen B0. Me piden analizar verdadero o falso las siguientes proposiciones. ¿Sí? Ajá. La expansión isotérmica se realiza en la expansión isotérmica se realiza mayor trabajo que en la expansión adiabática. En la expansión adiabática, la energía interna del gas aumenta. En la expansión adiabática se realiza menor trabajo que en la expansión adiabática se realiza menor trabajo que en la expansión isobárica. Muy bien. A ver. Este es el volumen inicial, ¿no? Me hablan de un volumen final. Yo no sé quién es el volumen final. Por acá voy a poner el volumen final, muchachos. Muy bien, este es el volumen final. Listo. Me hablan de 3 procesos. Del volumen inicial al volumen final expandiéndose. A través de una isoterma, a través de una diabática y a través de una isóbara. ¿Sí? ¿Quién es la isóbara, profe? La isóbara es la que se desarrolla del volumen B0 al volumen BF, pero de manera a presión constante. Esta es la isóbara. Isóbara. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo se desarrolla? A presión constante. Es una recta horizontal. La isóbara.
La isócora es una recta vertical. La isoterma es una hipérbola echadita. Y la diabática es una hipérbola paradita. No te olvides. Ahí está la isóbara. Profe, la isoterma, ¿cómo sería? La isoterma más o menos es así. Ajá, acá está, llega el volumen final, ¿no? Llega el volumen final. ¿Y quién es la diabática? La diabática sería más o menos así. Muy bien, esta sería la diabática. Entonces acá están, profe, los tres procesos termodinámicos que están involucrados en el problema. ¿Sí? Los tres procesos termodinámicos involucrados en el problema. Muy bien, entonces planteamos por acá, ¿sí? Para que se vea bien, ahí está. Esta es la isóbara, esta es la isoterma. Ya está. Y por acá abajo tenemos la diabática. La diabática. Muy bien. Me piden analizar. Primera proposición. ¿Qué nos dice la primera proposición? Dice, la expansión isotérmica se realiza mayor trabajo que la expansión adiabática. Entonces yo puedo resumir así. El trabajo de acuerdo isotérmico es mayor que el trabajo en la diabática. Es mayor que el trabajo en la diabática. Habla. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Ah, bueno, los dos son de expansión. Por lo tanto, los trabajos son positivos. Pero tú sabes que el trabajo es el área debajo de la gráfica. Pero acá tenemos, mira, la diabática está más paradita, por lo tanto, el área debajo es más pequeña que la isoterma, que es más grande el área. ¿Sí o no? Entonces, el trabajo en la isoterma, profe, en el proceso isotérmico, acá está, el área sería todo esto, ¿no? Desde acá arriba hasta acá. Mientras que en la diabática sería desde acá hasta acá. Entonces el área se ve acá más chiquito que el área que viene de acá, ¿sí o no? De la parte de arriba. En consecuencia, en la isoterma el trabajo es mayor que en la diabática. Por lo tanto, la primera proposición sí es verdadera. Verdadero. Muy bien, verdadero, primera proposición. Segunda proposición. ¿Qué nos dice la segunda proposición? Profe, en la expansión adiabática, la energía interna del gas aumenta. En la expansión adiabática, la energía interna del gas aumenta. Ajá, profe, en la expansión adiabática. Allá. En la expansión adiabática se va de este estado inicial a este estado final, ¿no? Y si yo analizo, al irme hacia abajo, al trazar, profe, la isoterma, que pasa por ese punto, profesor, me indica que esta temperatura es menor que esta temperatura que está acá, ¿no? Por propiedad. Siempre la isoterma que está más lejos del origen tiene más temperatura y la que está más cerca tiene menos temperatura. Entonces acá tengo la temperatura inicial T0 y acá tengo la temperatura final TF, ¿no? Entonces, ¿sí? Profe, la energía interna ha disminuido, dice, ¿no? La energía interna del gas aumenta en la diabática. Profe, la energía interna final será mayor que la energía interna inicial en el proceso adiabático. ¿Tú qué opinas? En el proceso adiabático. Profe, no. A ver, si yo me pongo a analizar, la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, para que la energía final sea mayor que la inicial, entonces la temperatura final tiene que ser mayor que la temperatura inicial para el mismo gas. Para que ocurra esto, tiene que ocurrir esto. Pero según la figura, la temperatura final, profe, es menor que la temperatura inicial. No es mayor. Por lo tanto, esta proposición, ¿cómo es? Esta proposición es falsa. Este enunciado es falso. Falso. Falso de toda falsedad. Pulpín Pokémon.
¿Sí o no? Y tercera y última proposición. ¿Qué nos dice la tercera proposición para buscar clave al problema? En la expansión adiabática se realiza menor trabajo que en la expansión isobárica. Me piden trabajar, dice, ¿cómo es el trabajo isobárico respecto, de acuerdo al trabajo adiabático? Según el problema dice, la expansión adiabática realiza menor trabajo que la expansión isobárica. ¿Tú qué opinas? ¿El trabajo en la adiabática es menor que la isobárica? Obviamente. La isóbara está por acá. El área por la isóbara o de la isóbara sería todo el área de este rectángulo. Mientras que la adiabática sería el área debajo de la adiabática nada más, que sería esta pequeña área. O sea, profe, en la isóbara sería todo el área. Por lo tanto, en la isóbara es mayor que en la diabática. En la isóbara es mayor que en la diabática, sí. Por lo tanto, esa proposición, ¿cómo es? Verdadera. Ese enunciado es verdadero. Verdadero, profesor. Verdadero. Por lo tanto, profe, ¿cuál es la clave de respuesta en el problema 3? En el problema número 3, ¿cuál sería la clave de respuesta? En el problema 3 la clave es verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Qué clave es? La clave enano. ¿De acuerdo? Perdón. La clave sería enano. Muy bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Muy bien, siga trabajando, profesor, por acá. Problema número 5. Tan interesantes los problemas, ¿eh? Acá la parte teórica es fundamental que nosotros trabajemos correctamente. Muy bien. Problema número 5. Un gas que tiene un volumen de 1 litro a la presión de una atmósfera se dilata isotérmicamente hasta un volumen de 2 litros. Luego, manteniendo este volumen constante, profe, la presión del gas se reduce a la mitad. ¿Sí? La presión del gas se reduce a la mitad. Después, manteniendo la presión constante, la presión se dilata hasta el volumen de 4 litros. ¿En cuál de los procesos se realizó mayor trabajo? Si la temperatura inicial es 300 Kelvin, ¿cuánto será la temperatura final T4? Ajá, muy bien. Vamos a empezar entonces, Dice, tengo la gráfica presión versus volumen. Sí, la presión, profesor, la presión está en atmósferas. Acá cuidado con las unidades. La presión está en atmósferas y el volumen está en litros. El volumen está en litros. Cuidado. Dice, empiezan por dato una presión de 1 atmósfera y de un volumen de 1 litro a 2 litros. Acá está, vamos a empezar. Acá está. Profe, empezamos acá. Volumen 1 litro. Y presión inicial, habla 1 atmósfera. 1 litro y 1 atmósfera. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Se dilata, dice, isotérmicamente hasta 2 litros. ¿Dónde está 2 litros? 2 litros está por acá. Por acá está 2 litros, profe. Isotérmicamente. ¿Qué tengo que graficar? Una isoterma. Una isoterma es una hipérbola echadita. Ya está. Un proceso isotérmico. Este es el estado inicial y este es el estado final. ¿Sí? ¿De ahí qué ocurre, profe? Dice que del estado 2, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir al estado 3. Dice, manteniendo este volumen constante, la presión se reduce a la mitad. Ajá, la presión se reduce a la mitad, más o menos por acá, ¿no? Manteniéndola, ¿de acuerdo? Se reduce a la mitad la presión. Acá. Profe, más o menos por acá. Ya está. ¿Me voy a dónde? Al estado 3. Al estado 3. ¿Sí? ¿Qué más dice el problema? ¿Qué más dice el problema? Ajá. ¿Qué más? Luego, manteniendo este volumen constante, la presión, ajá.
Se dilata isotérmicamente del volumen 1, 1 litro, al volumen 2, 2 litros. Muy bien. Luego dice, profe, manteniendo este volumen constante, la presión del gas se reduce a la mitad. Ya, a ver. Oye, a propósito, ¿cuánto era la presión acá? ¿Se sabe cuánto era la presión? Ya está, acá. ¿Cómo se calcula? De 1 a 2. Presión P1, ¿no? Por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión P2 por volumen B2 entre temperatura 2. De 1 a 2 es un proceso isotérmico, por lo tanto las temperaturas son iguales. P1 es una atmósfera, volumen B1 es 1 litro, es igual a la presión P2 por el volumen B2 que es 2 litros. Entonces la presión P2, ¿cuánto vale? 1 por 1, 1, A, 0,5 atmósferas. O sea que este punto mide 0,5 atmósferas. ¿Y por qué es necesario 0,5 atmósferas? Porque acá dice que el volumen permanece constante, pero se reduce a la mitad. Y si se reduce a la mitad, acá es 0,5. ¿Acá cuánto sería? Acá sería, profe, 0,25. Ajá, la presión se reduce a la mitad, de 0,5 a 0,25. Interesante, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Acá apliqué la ecuación general de los gases ideales. Y luego que llega al estado 3, ¿qué ocurre? Se va al estado 4. ¿Y quién es el estado 4? El estado 4 es, dice, después manteniendo constante la presión, el gas se dilata hasta el volumen 4. ¿Sí? Hasta 4 litros. Ajá, ¿dónde estará 4 litros? 4 litros estarán por acá. Acá estará 4 litros. Acá estará 4 litros, ¿no? Muy bien. De esta presión se mantiene constante, ¿no? Listo. ¿Sí? Llegué al estado 4 litros. Y este es el estado 4, obviamente. Muy bien. A ver, repito. De 1 a 2 siguió un proceso isotérmico. De 2 a 3 siguió un proceso isócoro a volumen constante. Y de 3 a 4 siguió un proceso isobárico a presión constante. Muy bien. ¿Cuál de los procesos realiza mayor trabajo? ¿Cuál de los procesos realiza mayor trabajo? Dice, ¿no? Si la temperatura T1 es 300 Kelvin, ¿cuánto será la temperatura T4? ¿Cuánto será la temperatura T4? Muy bien, a ver. A ver, ¿cuál sería, profesor? ¿Dónde se realiza más trabajo? ¿Dónde se realiza más trabajo, muchachos? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Oye, Pulpín. Bueno, de 2 a 3, el trabajo acá. El trabajo de 2 a 3, ¿cuánto vale, profe? 0, porque es un proceso isócoro. Muy bien. ¿Cómo se calcula el trabajo de 1 a 2? Acá yo puedo calcular. El trabajo de 1 a 2, ¿sí? Es igual. El trabajo del gas, ¿no? De 1 a 2. ¿Cómo se determina el trabajo de 1 a 2? A. ¿Cómo se calcula? Presión por volumen, P1 por B1. ¿Sí? P1 por B1, ¿cuánto es? Habla. Una atmósfera, 10 a la quinta. Presión P1 por volumen B1. Sí, que es 1 litro, que es 10 a la menos 3. Por presión 1 por el logaritmo neperiano, ¿no? Esto es una isoterma. El área debajo de ese isoterma es el área debajo de ese isoterma es el trabajo del gas. Pero ¿cómo se calcula? Presión P1 por volumen B1 o presión P0 por volumen B0, ¿no? En este caso es P1 por B1, ¿no? P1 por B1 por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. 2 entre 1 por logaritmo de 2. A ver, ¿y cuánto es el logaritmo de 2 aproximadamente? ¿Cuánto es el logaritmo de 2? A ver, un momentito, acá tengo mi cerebrito. Digo así, ¿cuánto vale el volumen B2? Al toque, logaritmo neperiano. Acá sí hay que calcular. No recuerdo. Digo así, el logaritmo neperiano de 2. ¿Sí? 0,69. Entonces acá es 0,69. 0,69 por 10 a la quinta por 100.
¿Cuánto sería eso? 100 por 0,69 sería 69 joules. 69 joules. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo, profesor, de 1 a 2. De 1 a 2. Muy bien. ¿Y cuánto es el trabajo, profe, de 3 a 4? De 1 a 2 es 69 joules. De 2 a 3 es 0. De 3 a 4, ¿cuánto es el trabajo del gas? El trabajo del gas habla de 3 a 4. Ah, es el área. ¿Y cuánto es el área? El área vendría a ser esto que está acá nada más, ¿no? Esta área que está por acá. Base por altura. Base por altura. ¿Cuánto es la base? La base es de 2 a 4. ¿De 2 a 4 cuánto es? 2. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0,25. 0,25. ¿Por cuánto? Ah, no te olvides, por 10 a la quinta y por 10 a la menos 3. Porque está en atmósferas y en litros. ¿Cuánto sale eso? A 0,25 por 2 me queda 0,5. ¿Por cuánto, profe? Por 10 a la quinta, por 10 a la menos 3, me queda 100. ¿No? ¿Y cuánto sale esto? Esto sale 50 joules. Muy bien. Ya te diste cuenta. ¿En dónde es el trabajo mayor? Este es mayor que el de acá. Entonces, de 1 a 2, el trabajo es mayor. Muy bien. ¿Y cuánto es la temperatura T4? ¿Cómo se calcula la temperatura T4? Fácil. Ya encontré acá. ¿No? Ya encontré acá. Acá el volumen es constante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a calcular acá? Acá voy a calcular, profesor, temperatura. ¿Cuánto es la temperatura T4? A ver, ¿me ayudarías, muchachos? ¿Cuánto sería? Ajá, la presión P2, ¿cuánto es acá la presión P2? La presión P2 me salió 0,5. Entonces, ¿cuánto era la temperatura inicial? La temperatura T1 es 300 kelvins. Acá es 300 kelvins en 1, profe, por ser isoterma, acá también es 300 kelvins. ¿Y cuánto es acá la temperatura? Ah, como el volumen permanece constante, sería presión P2 entre volumen B2. Aguanta, acá permanece volumen constante. Presión P2 entre temperatura 2 es igual a presión P3 entre temperatura 3. ¿Sí o no? Profe, pero la presión P2 vale 0,5. 0,5 entre la temperatura 2, que es 300 kelvins, es igual a la presión P3, que vale 0,25, entre la temperatura 3, que es X. O ponle T3, ¿no? Ya está, profe. ¿Cuánto sale esto? La temperatura T3, habla. ¿Cuánto saldría? La temperatura T3, ¿cuánto saldría, muchachos? Operamos ahí, a ver, operamos. T3 pasa a multiplicar, acá me queda un medio, 150 Kelvin. 150 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura T3 es 150 kelvins, pero a mí me están pidiendo la temperatura T4. Entonces, ¿cómo calculo la temperatura T4? Acá, en este proceso isobárico. ¿Sí? Entonces, en este proceso isobárico, la presión permanece constante. La presión permanece constante. Presión, allá. Volumen entre temperatura. Volumen, entonces, ¿qué se cumple? Volumen B1, volumen B3. Mira, volumen B3 entre temperatura 3 es igual al volumen B4 entre temperatura 4. Listo. Entonces, ¿cuánto es el volumen B3? El volumen B3 es 2 litros. 2 litros entre temperatura 3, que es 150. Es igual al volumen B4, pero el volumen B4 es 4 litros. Entre la temperatura T4, que es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, la temperatura T4 resulta ser 300 kelvins. 300 kelvins. ¿Viste? Y eso vendría a ser la respuesta al problema. 300 kelvin, la clave que sale. La clave sale animal. Clave animal. El trabajo, el proceso que tiene mayor trabajo es de 1 a 2. Y la temperatura T4 sale 300 kelvins. Ajá, la clave sale animal. Muy bien. Listo. Terminamos. Problema número 7. Problema número 7. ¿Qué nos dice el problema 7? Ah, problema sencillo, como para bajar las revoluciones.
En la figura se muestra un gas encerrado por un pistón que se desplaza 20 centímetros al expandirse lentamente el gas. Si el pistón tiene una sección de 0,4 metros cuadrados, el trabajo en kilojoules realizado por el gas es 10 es. Si la presión P0, es la presión que está fuera del gas, que es la presión atmosférica, ¿no? Que resulta ser igual a 10 a la quinta pascal. Igual a 10 a la quinta pascal. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el problema? Dice que el pistón se desplaza lentamente 20 centímetros. Acá, mira, se va a desplazar una distancia X de 20 centímetros. Muy bien, sí. Y además, me dicen que el área de la sección transversal del émbolo que se va a desplazar, ¿cuánto mide el área? El área mide 0,4 metros cuadrados. 0,4 metros cuadrados. ¿Qué me están pidiendo en el problema? ¿Cuánto trabajo desarrolló el gas lentamente? Yo te pregunto, para que el gas desarrolle trabajo lentamente, profe, el trabajo del gas o la fuerza del gas, ¿con quién se tiene que equilibrar? La fuerza del gas se equilibra con la fuerza de la atmósfera. Claro, ¿sí? Para que se mueva en equilibrio. Debe haber equilibrio. En otras palabras, la presión del gas tiene que ser igual a la presión de la atmósfera. ¿Sí? Y eso es un proceso a presión constante. Como la presión permanece constante, es un proceso isobárico. Es un proceso isobárico. Y si es un proceso isobárico, jóvenes, ¿qué se cumple? Se cumple que el trabajo que desarrolla el gas, ¿sí? En todo proceso isobárico es la presión por el cambio de volumen. ¿Sí o no? Muy bien. La presión por el cambio de volumen. ¿Pero quién es la presión? Es la presión atmosférica. 10 a la quinta pascal. Por el cambio de volumen. ¿Pero quién es el cambio de volumen? El cambio de volumen es el área del émbolo por el cambio de... sería el área del émbolo por lo que se desplaza el émbolo, que es X. ¿Te das cuenta, no? Listo. Su proceso de expansión, su trabajo sería positivo. Proceso isobárico. ¿Cómo se termina el trabajo del gas? Como la presión del gas por el cambio de volumen, ¿no? Y el cambio de volumen es el área del émbolo por la distancia que se desplaza el émbolo. Se acabó el problema. Listo, 10 a la quinta. ¿Por cuánto? El área del émbolo. ¿Cuánto es el área del émbolo? 0,4 metros cuadrados. Por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia 20 centímetros, que es un quinto de metro. O en todo caso, un quinto de metro sería 0,2 metros. ¿Sí o no? Muy bien. Esto es igual a ¿cuánto? Ya. Se va a la coma decimal. ¿Sí? Con dos ceros, ¿no? Acá sería 10 al cubo, 4 por 2, 8. 8 por 10 al cubo, 8 kilojoules. 8 por 10 al cubo, 8 kilojoules. Como es un trabajo de expansión, es positivo. Más 8 kilojoules sería la respuesta. La clave sale de él. Muy bien. Jóvenes, esa es la forma de resolver problemas de termodinámica aplicando la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? A seguir practicando, jóvenes. ¿Sí? Nos vemos el próximo video. Cuídense, no se olviden. Tienen que cuidarse, por favor, muchachos. Entonces, a seguir practicando. Muchachos, cuídense. Todavía la pandemia no ha pasado. Así que a seguir cuidándonos y a seguir protegiendo a nuestros familiares. Nos vemos, cuídense, muchachos. Chao, chao.